Siempre tenía sed. Había decidido que yo merecía ser robado, pero por nadie más que él. Me convencí sin mayor esfuerzo de que ese viaje, en el que iba a consumir hasta mi última lira, en tanto que el ferrocarril hubiera sido mucho más económico y más rápido, era a la postre, gracias a él, una ganga. Pero, ¿lo era en realidad? El muy animal tenía legítimo, aunque mudo, conocimiento de lo que en sí mismo debía llamar curiosidades artísticas. Me proponía 1001 rodeos, ninguno de los cuales, lo confieso, me causó decepción. Yo jamás me había movido de un sitio a otro, sino a disgusto y por obligación. Él me enseñó que se viaja también por puro gusto, y que tal tipo de viajes es arte, mucho más difícil y mucho más provechoso, pues no tiene sino al azar por guía, un arte del que yo entonces ni siquiera sospechaba hasta qué punto habría muy pronto de serme útil. Habíamos llegado nada más que hasta Módena y me sentía tan a mis anchas, a tal punto satisfecho, que se me antojaba que ese viaje, cuyos altos rodeos, perspectivas, incluso recuerdos, habían sido dispuestos con suma habilidad por Ambrucci, no tenía ni principio ni fin. A veces el hombre del norte se sublevaba en mí, consultaba el mapa y decía, no llegaremos jamás, y calculaba con terror el número de jornadas de las cuales me correspondería afrontar los gastos. La serenidad de Ambrucci era inalterable. Calmó un poco mi inquietud al decidir que haríamos noche en Carpi, donde lo esperaban asuntos de negocio. Ese villorrio congregaba sobre una plaza inmensa, catedral, obispado, un teatro, un palazzo público y, por suerte, un único hospedaje, y de los más modestos. Al revés de muchos turistas, Ambrucci declaraba que se debía ser parsimonioso en cuanto al albergue y sacrificarlo todo al placer de las jornadas. Ya en la primera mañana, antes aún de que se hubieran cumplido 24 horas de camino, advertí cuán encantadoras eran esas jornadas de viaje con Ambrucci, mientras me lavaba la cara con la desenvoltura de un parroquiano en el balcón interior del hospedaje, sobre el cuadrado patio donde resonaban los ruidos matinales de la cocina, de la clientela y del gallinero. Los huéspedes iban apareciendo de uno en uno por las galerías, este ya listo, aquel broche en mano, y se interpelaban alegremente de un piso a otro. Abajo los niños marchaban hacia la escuela. Las mujeres irrumpían en el patio, ciñéndose el delantal. Se oía llamar a los cuartos. Entonces, enormes tazones de café con leche y trozos de pan para ensopar eran distribuidos de puerta en puerta. ¿Cuándo duermen los italianos? El bullicio había durado hasta las 2 de la madrugada. A las 8 la radio difundía música de ópera. 40 personas archiespabiladas formaron corro en la sala de espera, donde hube de consignar mis datos personales. Por un momento creí que eran figurantes pagados por el patrón. Mi caduco pasaporte circuló de mano en mano. Buscaban el nombre de mis progenitores, pero en vano. La mención de la paternità y de la maternità era obligatoria en Italia, de manera que toda certificación de identidad se colora de piedad filial. Expliqué que mi padre estaba muerto y que mi madre seguía en el terruño, pero empobrecida a causa de la guerra. Me hablaron de los bombarderos de Módena. Carpi se había salvado per miracolo. Entretanto, yo pensaba en mi familia y me sentía algo triste. Me sentía triste también por tener que marcharme. Poco faltó para que le rogara a Ambrucci que prolongásemos nuestra escala. Creyó prestarme un servicio anunciándome para ese mismo día una etapa decisiva, pero su índice se estremecía sobre el mapa al señalarme los nuevos rodeos con los que contaba embellecer el itinerario y favorecer su negocio. Representaba cierta fábrica de velas, por lo menos esperaba representarla, no bien lo hubieran puesto a prueba. La noche anterior lo había acompañado a la casa de su cliente en Carpi, a pesar de que habló de todo menos de velas. Me había codeado al salir, asegurándome que el negocio estaba hecho y que tenía el pedido en el bolsillo. La mujer del cliente nos había ofrecido café. Yo había comprado cigarrillos en el estanco vecino y, al pasar otra vez ante el negocio, saludé a la vendedora como a una vieja conocida y ella me respondió con una sonrisa. Ambrucci y yo habíamos vagabundeado un rato por las galerías de la plaza. Algunos transeúntes con los que nos cruzamos 2 o 3 veces se encontraban por la mañana en la sala del albergue para rendirnos el silencioso y fiel homenaje de su curiosidad. Éramos nosotros quienes les hacíamos compañía. En mi corta vida ya había dejado tras de mí muchos lugares y muchas personas que no volvería a ver jamás, pero no me acostumbraba a las separaciones.
Si me hubiera dejado arrastrar por mis impulsos, habría pedido a todos esas gentes de Carpi que me contaran su historia y que me tuvieran al tanto de cualquier novedad. A menudo suelo despertarme durante la noche, llorando por haber visto en mis sueños rostros de los que no sé ya en qué circunstancia retuve los rasgos. Adiviné el secreto, acepté la sonrisa, reales y sin embargo distintos, pero todos como sombras, suplicándome que no los olvide, y sabía que los habitantes de Carpi, con quienes no me ligaba absolutamente nada, salvo las pocas miradas que habíamos cruzado entre la noche y la mañana, renacerían también más de una vez en mis sueños, y que, donde quiera me alcanzara su plegaria, no podría mientras viviese negarles esa inmortalidad que, ya al decirme adiós, exigían de mí. A los rostros de Módena y de Carpi siguieron los de Bolonia, Arezzo, Siena, San Quirico y Radicofani, donde nos detuvo una falla del motor. Llovía. Un aldeano y su mujer, protegidos con un enorme paraguas verde pálido, parecieron surgir de las ruinas de la plaza de armas y vinieron a ayudarnos en silencio. Volvimos a partir. La soledad se extendía alrededor de nosotros, cada vez más desmesurada. Las raras aldehuelas que divisábamos daban la impresión de estar abandonadas. Sin embargo, cada una de ellas nos brindaba al pasar su campanario, sus columnatas o su frente, concebida por un discípulo de Rafael o de Bramante, como otros tantos signos de su dignidad y de la noble cortesía que continuaba escoltándonos hacia el seno de una Italia escarpada, ignota y hondamente salvaje. Todo adquiría aspecto levemente irreal, quizás porque de resultas de lo tarde que nos levantábamos teníamos que viajar siempre con sol de frente. Desde el cielo llegaba a todas las cosas una luz encantadora y bautismal que les confería extraña inocencia. Yo admiraba la belleza de la ruta, la seguridad de las curvas con las que se conformaban los accidentes del terreno, la opulencia misma de la materia con que estaba pavimentada, se desenvolvía como brillante tapiz de mármol orlado por mosaico de hierbas y flores, cuyo motivo dominante lo formaban dientes de león, de rarísimo tono amarillo sobre fondo de oro. Era ancha, limpia y principesca, hasta en aquel villorrio perdido, donde su inútil pompa no tenía por testigos sino dispersos bosques y de vez en cuando alguna yunta de bueyes. Por otra parte, distraíamos a los grupos de obreros de broncíneo torso, ocupados en cubrir con alquitrán hirviente y chispeantes guijarros la franja de camino a la sazón en compostura. De trecho en trecho, sin volverse, Ambrucci levantaba un brazo para señalarme un atajo, un barranco, un puente recién construido, cuyas piedras aún flamantes tenían la tersura del pan fresco, pero cuyos arcos y pilares daban a las riberas del casi seco torrente el estilo de un antiguo paisaje de Poussin. Ambrucci no conocía Poussin, me mostraba las cosas que se le antojaban bellas, y lo eran. Los ingenieros que las habían concebido, los albañiles que las habían realizado, las habían querido hermosas, antes que nada hermosas, y pues eran hermosas, ninguna cualidad le faltaba, eran cómodas y sólidas por añadidura. Los mejores puentes, los mejores acueductos, los mejores motocicletas son obra de un pueblo de artistas, de vagabundos, de tañedores de mandolina. A mí no me sorprende, pero tal hecho es ignorado entre los bárbaros que están convencidos de que es razonable sacrificar la belleza a lo práctico, según decían en casa, y viven a causa de ello en la fealdad y al mismo tiempo en la incomodidad. Pobres bárbaros, tan satisfechos de sí mismos. Enfilamos la campiña romana. Las montañas blancas se iban alejando de nosotros y ampliaban aquel ámbito donde nos sentíamos cada vez más pequeños, rodeados por un vacío solemne. Respirábamos un aire embriagador y desolado, como el perfume del incienso tibio. La tierra, agotada por siglos de cruel dominación, no ofrecía sino perspectivas desérticas, quebradas aquí y allá por una mancha de agreste verdor, un rebaño errante, un casco de viña arrojado al azar, salvajes ornamentos de la soledad, en cuyo fondo intuíamos la visible presencia de la ciudad. Ni tranvías ni casas de recreo anunciaban tal proximidad. La campiña, por el contrario, cobraba grandeza cada vez más primitiva. Algunos aldeanos, montados en pequeños caballos o en asnos al galope, nos calaron con la mirada y desaparecieron enseguida entre las matas. Hablaban entre ellos, en voz baja. Aquella noche comimos en Aquapendente, solos en un salón de baile del siglo XVII, aparejado en un baptisterio del siglo XV. Era el cuarto día, acaso el quinto de nuestro viaje. Como de costumbre, Ambrucci pagó con mi dinero y se enfrascó de nuevo en sus libretas de direcciones. Preparaba el itinerario de la próxima jornada, de acuerdo con la lista de clientes que aún debía haber en la zona de Viterbo y de Civitavecchia.
Llamé a la criada y le pedí nuestra segunda botella de vino. Era una muchachita harto enclenque que parecía la única alma viviente de la posada. Yo la había observado por la puerta de la cocina mientras se dedicaba a sus quehaceres con expresión sufrida, rubio y lacio el pelo, que pendía como lluvia sobre el fogón. Se enjugó la frente y volvió con el vino. No sé qué me impulsó. Abrí mi cartera, plegué en cuatro el magro fajo de billetes que aún guardaba y se lo puse con decisión en la palma de la muchachita, sin mover la mano, cuya fina piel surcaban residuos de grasitud, clavó en el dinero y luego en mí una devota, incrédula mirada. «Per dije. Ambrucci, por su parte, echó sobre el dinero y sobre mí una ojeada rápida, pero desprovista de sorpresa. Después cerró sus libretas. La muchachita cerró la mano, la deslizó con presteza en su bolsillo y antes de retornar a la cocina se inclinó lanzando un débil grito de satisfacción, mitad reñiego, mitad gruñido. Así conocimos el sonido de su voz, que era ronca y gutural. Me apresuré a llenar los vasos. De modo, observó Ambrucci, que nuestro viaje ha concluido. No nos queda un centavo, dije alegremente. Muy bien, estaremos en Roma antes del fin de la noche. Nunca podré agradecerle lo bastante su compañía. Nunca he de olvidar este viaje. Yo tampoco, repliqué. Sin más demora, retomamos la ruta. En tinieblas, a esa hora, nos sentíamos felices y ligeros. Yo no tenía ya preocupación alguna, ni la de fijar por la noche el presupuesto del día siguiente, cálculo al que Ambrucci, por otra parte, se había dedicado cada mañana con su libreta de direcciones. Su arte de los rodeos interesantes, su competencia gastronómica y aquel olfato con el que descubría en el centro de los más sublimes panoramas la cepa que dispensaba la sombra más dulce y el vino más delicado servido por las jóvenes más gratas, ni la de sondar en todo momento las intenciones de tan lacónico compañero, ni la de interrogar hora tras hora el mutable, hermosísimo paisaje, cuyas respuestas, sublimes y arteras, como la voz de las sibilas que allí moraban, no obstante serme impenetrables, me perseguían con sus ecos inolvidables. Ni tampoco, en fin, la de vivir al margen del tiempo. Ambrucci se sentía no menos aliviado. Como ignoraba si yo era imbécil o loco, se había preguntado en todo momento hasta dónde le permitiría llevar la broma. En el mesón de Aquapendente, ante los ojos atónitos de la criada, había tenido su respuesta. Durante aquella etapa nocturna y final me dispensó tantas amabilidades y hasta cierta cortesía que me sorprendieron. Yo estaba cansado, él desbordaba de energías. Aferrado a su grueso cuerpo insensible, creo que más de una vez me dormí sobre su espalda. Hubiera podido llevarme así hasta el fin del mundo. En mí el abandono iba acompañado de total confianza. No había luna. Erizos y liebres se inmovilizaban durante algunos instantes frente a la motocicleta, bajo el rayo de su ojo ciclópeo. Ambrucci apeló a toda su destreza para no arrollar unos cuantos. Yo le había dicho, soñando con la marquesa Mandriolino, que amaba a los animales. La noche se me pasó entre duerme y vela. No me desperté del todo sino al amanecer, cuando oí rechinar la grava de una avenida como consecuencia de una brusca frenada. Me desperecé tras de echar pie a tierra. Alrededor de mí una fría niebla bañaba árboles, mesas y bancos. Más allá, Ambrucci llamaba a una puerta, daba con los nudillos en los vidrios, tornó al cabo de un rato y me anunció con acento de satisfacción: «Gino va a traernos café». Mientras en los fondos de la casa cerrada un rumor leve daba el primer signo del despertar, exploré el jardín somnoliento. Frente a la casa había a manera de cómodo apoyo una balaustrada de piedras blancuzcas. Eché a andar hacia allí, guiado por Ambrucci, que me había cogido del brazo como para tributarme los honores de la casa. No pasaba de ser algo así como una hostería rústica, pero dispuesta con refinado esmero. Comprendí que Ambrucci invertía los papeles y me agasajaba, en el momento propicio, con todos los honores de la hospitalidad, cuando propuso que nos laváramos con la helada agua que un delfín de mármol vertía en un estanque desbordante. Cuando nos hubimos secado, tras de acodarme en la balaustrada, me incliné maquinalmente hacia la cima blanca y dorada que se abría a nuestros pies. Por entre los desgarros de la neblina distinguí lejanas ondulaciones de terreno, cubiertas por vegetación rojiza y rala. A nuestra derecha se alineaba una serie de casas modernas, de vivos perfiles semejantes a torreones de azúcar. Las aves callaban a la espera del sol, que detenía aquí y allá sus primeros toques luminosos. El tal Chino abrió su puerta y nos gritó que el café estaba listo. Antes de obedecerle, me informé. «¿Dónde estamos?» «En el Monte Mario», respondió Ambrucci, que ya había echado a andar. «¿Y eso que se distingue allá en el fondo, qué es?» Ambrucci se detuvo, y todo un caballero, con amplio ademán de presentación, declaró: «Roma».